Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País. Buenas noches. Transcurrieron 7 días de las elecciones generales. Ahora ya debemos comenzar, a analizar los desafíos y las demandas para el próximo gobierno. Por eso hoy titulamos nuestro tema de análisis los desafíos de las políticas públicas para el próximo gobierno, o el desafío de las políticas públicas para el próximo gobierno. Justamente hay cuestiones históricas, demandas que el Estado paraguayo aún no pudo responder para dar cumplimiento a los derechos, en algunos casos humanos, de los ciudadanos paraguayos. En lo que hace al tema, por ejemplo, habitacional, se habla de que más de 1 millón, ¿sí? Más de 1 millón de viviendas de déficit tiene el Paraguay. De esos 1.500.000 viviendas o 500.000 viviendas se concentran en la Gran Asunción. Hay que tener en cuenta que el problema más serio en lo que hace al tema habitacional justamente está en la Gran Asunción, el departamento central. ¿Por qué? Y porque casi la mitad de la población está concentrada justamente en el departamento central, en las ciudades que conforman justamente la denominada Gran Asunción. Se estiman que 3 millones de nuestros ciudadanos precisamente habitan este departamento. En lo que hace al tema de la salud, también hay un gran déficit, según algunos estudios. El 30% de la población paraguaya no accede a los servicios de salud y, los servicios que prestan básicamente los hospitales, y eso no va acompañado de la superación de la pobreza y de mayores años de escolaridad de la población, porque finalmente la salud está vinculada con los años de escolaridad y con la situación socioeconómica, pues de nada va a mejorar tampoco en ese sector. Es decir, no se trata simplemente de responder a los déficits, sino los déficits también tienen, cuestiones que no precisamente responden al área cuando hablamos de salud, sino salud está vinculada con el área de la educación, con el área de la economía. Y precisamente el tema económico, necesitamos un modelo económico más inclusivo. Permanentemente estamos insistiendo aquí desde Visión País. Según algunos analistas económicos, Paraguay, incluso a partir de los últimos años de la década del 90, tuvo un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, es un modelo excluyente. ¿Cómo se comprende que tengamos un crecimiento relativamente importante y sostenido del Producto Interno Bruto y sin embargo aumenta la cantidad de pobres en nuestro país? Por tanto, urge un modelo inclusivo en el ámbito justamente económico. Y en lo que hace al tema de la educación, tenemos varios datos, permanentemente estamos aquí en Visión País compartiendo, fundamentalmente en lo que hace a la infraestructura de las instituciones escolares. Un estudio hecho por el Banco Mundial demostraba que solamente el 11% de las escuelas que se encuentran en zonas urbanas, solo 11% están en condiciones. Y el propio Ministerio de Educación establece los criterios que básicamente que deben reunir los edificios escolares. Y solamente 11, reitero, de las zonas urbanas. Si focalizamos nuestra mirada en las zonas rurales, solamente el 1% de las instituciones educativas, de los edificios de las instituciones educativas, se encuentran en condiciones. Ni hablemos de la calidad educativa y menos hablemos de lo que hace al tema precisamente de la equidad en el ámbito educativo. Hay mucha demanda que tiene que afrontar el próximo gobierno. Dependerá aquí precisamente del presidente de la República, sin lugar a dudas. Lógicamente no es el único responsable, pero el liderazgo que pudiera ejercer el número 1 del Poder Ejecutivo para construir acuerdos y consensos frente a uno de los poderes que
cuando nosotros leemos la Constitución Nacional, encontramos superpoderes que la propia Constitución otorga al Congreso Nacional, que el presidente de la República tendrá que, reitero, construir acuerdos y consensos con el Congreso Nacional. Según los últimos datos proveídos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Partido Colorado no tendrá mayoría, digamos, por lo menos en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Veremos si en la Cámara de Diputados lo tienen. Lo cierto y lo concreto es que tendrá que construir, digo bien, acuerdos y consenso el presidente de la República para llevar adelante las políticas públicas. Y una revisión profunda de las políticas públicas actualmente implementadas por el gobierno de Cartes, reitero, porque hay grandes déficits. Bien, hoy nos acompañan en Visión País para el análisis el doctor Víctor Hugo Peña, embajador. Muy buenas noches, doctor Peña, y gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias, Francisco, muy amable por la invitación. Yo soy el agradecido para participar de este ejercicio intentando oxigenar las neuronas. Interesante, por cierto, necesitamos ahora comenzar a debatir los desafíos del próximo gobierno. También nos acompaña el magíster Camilo Filátiga, experto en políticas públicas. Muy buenas noches, Camilo, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Francisco, al panel, a los amigos también, muchas gracias. Al embajador, un placer. Así que estamos acá para conversar, ¿verdad? Presentamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, a Juan Pablo y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches. También a Karina, por supuesto, a los invitados y a la teleaudiencia que nos sigue domingo a domingo. Bien, 7 días transcurrieron de las elecciones generales. Ahora ya es necesario que la clase política comience a construir acuerdos y consensos en relación con los déficits que tiene justamente el Estado paraguayo y que varios de nuestros conciudadanos no acceden a los derechos humanos, a cuestiones fundamentales vinculadas precisamente con la propia existencia, en algunos casos, la situación de pobreza y de pobreza extrema, y en otros casos en lo que hace a las áreas de la salud y la educación. De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Brevísima pausa. Siempre que se elige un nuevo presidente, casi es una cuestión automática que hay una gran expectativa y esperanza de que efectivamente el próximo gobierno será mejor que el gobierno que se está yendo. Y a veces los seres humanos nos vemos obligados en generar esta esperanza. Sin lugar a dudas, eso no tiene que ser simplemente una cuestión utópica o de sueños, porque finalmente la clase política es la que tiene que decidir, digamos, los modelos económicos del área de salud, de la educación y otras áreas para tratar de responder a esos déficits que habíamos justamente enumerado en la introducción de nuestro programa. Un primer análisis de la implementación de las políticas públicas frente a las demandas. Y trasladamos la pregunta al doctor Víctor Hugo Peña. Sí, Francisco, has hecho un muy completo informe. Entre los datos que mencionaste estuvo el del Producto Bruto Interno, y de ese Producto Bruto Interno obviamente se desprende también del Producto Bruto Interno per cápita. Yo quería mencionar que en la década del 60, cuando se empieza a medir sostenidamente y sistemáticamente el Producto Bruto Interno, entre otras variables, el Paraguay tenía un PBI per cápita de $180 y algo más, 184 a 185 dólares. Para el momento del golpe contra Stroessner, la caída de Stroessner, ese Producto Bruto Interno per cápita había llegado al orden de los 980 dólares aproximadamente. Ya con el periodo democrático hemos tenido también un ascenso sostenido y que llegamos cerca de 2.000 dólares, 1.900, y tuvimos una caída a partir del marzo paraguayo. Como ustedes recordarán, la economía del Paraguay fue complicada, para a partir del 2003 empezar a levantar otra vez, y estamos hoy en el orden de los 4.400 aproximadamente, creo que. Este ascenso sostenido del Producto Bruto, el ingreso que le llega a cada persona, en teoría en el Paraguay, es importante obviamente que
admitir que no ha tenido la redistribución de la riqueza en los mismos términos y que quisiéramos todos que fuese. Para esto hay distintas teorías, ¿verdad? Pero desde la teoría del derrame, ¿verdad? De Adam Smith hasta otras teorías en que el Estado interviene de una manera mucho más decidida para distribuir esa riqueza. Lo que creo yo que tenemos que hacer es tratar de que en el Paraguay, entiendo que hacia eso apunta la postura del presidente electo Mario Abdo, es de persistir en las políticas que sirvan para industrializar al país y a través de políticas impositivas orientar que esos mayores ingresos también vayan hacia la redistribución de la renta nacional. Ahora, Camilo, hay como dos datos relevantes cuando hablamos de las políticas públicas en Paraguay en el gobierno de Cartes. Primero, la cuestión del crecimiento económico sostenido y en segundo término, que la persona responsable de la Secretaría Técnica de Planificación es un experto en políticas públicas. Sin embargo, si consideramos eso como valor trascendente, que yo sin lugar a dudas lo considero porque hay dinero y hay un experto al frente de esa secretaría con rango ministerial, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo creo que ahí por detrás algo que es fundamental en la gestión política, que es la voluntad política, ¿verdad? La encuesta Latinobarómetro del 2017 reflejaba que un alto porcentaje de ciudadanos en el Paraguay creen que se gobierna para poca gente. O sea, me parece a mí que el gobierno de Cartes mantuvo esa línea, digamos, de ser un gobierno para un sector de gente que es la misma clase de siempre, digamos, ¿verdad? No lo digo de manera despectiva, ni lo digo, estoy tratando de hacer una caracterización, ¿verdad? Entonces, la voluntad política de marcar una línea de gobierno que tenga que tener un sentido social y una sensibilidad social, ¿verdad? Claramente, al momento de elegir un presidente de la República con las condiciones y las características de Horacio Cartes, uno podría entender de que esa sensibilidad social y esa línea de una voluntad política hacia planes y proyectos sociales, este gobierno no iba a tener, ¿verdad? Es cierto, se han hecho designaciones importantes, como el caso de Soledad Núñez en Senavitat, como el caso de Molinas en la STP, pero evidentemente se requiere más que eso, ¿verdad? O sea, no es solamente que exista dinero, o buenas recaudaciones, no es solamente tener a técnicos probos en las instituciones rectoras en estos temas, sino que tiene que haber una voluntad decidida política para generar cambios y reformas estructurales. Y eso Cartes claramente no lo hizo, y no sé si lo va a hacer Mario Abdo, ¿verdad? Porque ahí significa entrar a tocar una serie de intereses muy sensibles, no solamente políticos, sino de otros actores también, que generaría en el Paraguay un shock, digamos, importante, ¿verdad? Ahora, en relación con el tema del modelo inclusivo, Karina, Juan Pablo, necesitamos para ese modelo inclusivo reforma tributaria en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos reformas serias, estructurales del sistema educativo, porque finalmente todo pasa, todo cambio pasa por la educación. Necesitamos una población, digamos, sana, pasa por el área de salud. Condiciones dignas pasa por el tema habitacional, por la generación de empleos, que todos están articulados, digamos. Y eso yo no escuché de manera muy clara durante la campaña proselitista, y probablemente no porque no tenga el presidente electo, sino porque sabemos que en Paraguay a lo mejor ese tipo de cuestiones no es que sumen de manera considerable votos. Pero, ¿qué tendría que el nuevo gobierno considerar a partir de la experiencia de los gobiernos anteriores que no pudieron responder, digamos, a millones de nuestros conciudadanos que se encuentran, sobre todo en situaciones más vulnerables como los pobres? Bueno, yo en primer lugar coincido con lo que planteaba nuestro invitado Camilo en términos de la voluntad y la definición política de qué hacer con lo poco que tengamos, qué hacer con los nuevos
que podamos adquirir, sea a través de una reforma tributaria, de la generación de justicia tributaria, que es lo que muchos de nosotros anhelamos, pero también la decisión política de dónde invertir, ¿verdad? Recordemos que el gobierno de Horacio Cartes fue uno de los gobiernos donde se adquirió un endeudamiento que en los últimos años fue bastante considerable, y ese endeudamiento no se vio tampoco dirigido específicamente a aquellas áreas sensibles, sino que se optó y hubo una decisión política de optar por obras, por infraestructura, pero no por educación, por salud, por otras áreas que quizás son más sensibles también para nuestra ciudadanía. Entonces, creo que más allá de la voluntad, el direccionamiento político de esta gestión, que fue lo que reclamamos en los últimos programas, de la falta de claridad del modelo de desarrollo que nos ofrecían los candidatos y que finalmente, bueno, fue uno de ellos electo. Creo que sí vamos a tener o podríamos intuir algún tipo de orientación con alguno de los nombres que se están barajando todavía, creo que extraoficialmente, para algunas áreas. O sea, la presencia de la senadora Blanca Ovelar, sin lugar a dudas, nos hace sospechar que la política educativa va a tener aquella impronta de hace unos años cuando ella era ministra, ¿verdad? Entonces, sin hacer una carga valorativa, sencillamente si uno ve el retorno de ciertos actores a ciertos lugares, bueno, cuando menos puede sospechar que lo que se viene es el resurgir de políticas que lamentablemente no han dado respuestas saludables a ciertas áreas. Ahora, Juan Pablo, sin lugar a duda que las políticas públicas en gran medida depende del titular del Ejecutivo, porque, bueno, ahí se diseña y son los que implementan, pero hay que tener en cuenta que eso también depende en términos de responsabilidad política del Congreso Nacional el que aprueba el presupuesto. Pongo dos elementos para tu análisis. Por un lado, la responsabilidad política del Congreso Nacional en lo que hace a las políticas públicas, y en segundo término también quiénes van a ser los ejecutores de esa política pública. ¿Por qué pongo eso como un segundo elemento? Porque justamente el presidente Horacio Cartes, en principio con la denominación de selección nacional, optó por la figura de la tecnocracia, pero terminó finalmente después poniendo a políticos tradicionales incluso al frente de los ministerios, y en donde hubo coincidencia, tanto en el caso de los tecnócratas como de los políticos tradicionales, en algunos ministerios, bajísima ejecución del presupuesto. Entonces, ¿qué tendría que hacer el próximo gobierno para aprender, digamos, de esa debilidad? Y ojalá que marque la diferencia, Francisco, y en realidad yo creo que los ministros no mandaron en esta administración que está dejando, mandaron los gerentes. Y eso se operaba desde la Fundación Ñan de Paraguay, donde el gran ministro, el superministro, era López Moreira, y todos los ministros iban a reportarse al mismo. Entonces, ese modelo de ejecución gerencial no sirve para el Estado paraguayo como tal. Entonces, ojalá que Marito y su entorno puedan dimensionar lo que significa administrar la cosa pública. Creo que el hecho y el componente de la forma muda de gerenciar que tuvo el presidente de la República con su gabinete se cambie desde el momento cero, cuando asuman el próximo 15 de agosto, y por lo menos una vez a la semana tengamos la reunión de ministros, que el vínculo tanto del presidente y del vicepresidente en sus gestiones pasadas, uno en la Cámara de Senadores y el otro en la Cámara de Diputados, ayude a tener ese diálogo con el Congreso para tener una agenda en común. O sea, la conformación de una agenda común en materia de políticas públicas dentro del Ejecutivo, en los operadores que van a ser los ministros, y esa comunicación que tengan con el Congreso, Francisco, va a ser vital para realmente sentir de que hay políticas públicas en el Paraguay. Si no se erradica ese silencio, esa incomunicación, ese lenguaje de divorciados, en cierta manera, yo creo que no vamos a poder ver una diferencia. Si logran sopesar eso y si logran pasar a un estadio de mucho mayor comunicación, las cosas van a ser diferentes.
Al gobierno de Cartes cuestionábamos de que, en primer lugar, Cartes no era, digamos, un político, no se le veía con un liderazgo como para construir acuerdos y consensos atendiendo a las características de nuestra clase política. En este caso, sin embargo, el presidente electo, Mario Abdo Benítez, es un político, digamos, ocupando el cargo incluso de la presidencia de la Cámara Alta, fue presidente de la Cámara de Senadores, y su vicepresidente también es un político que va a ser el nexo con el Congreso Nacional. Desde ese punto de vista, tiene a su favor, sin lugar a dudas, el presidente de la República y el vicepresidente, lo que se ha criticado, digamos, sobre todo en la figura del presidente, en la persona de Horacio Cartes. Pero ¿qué tendría que hacer Mario Abdo Benítez para construir realmente una política pública efectiva, doctor Peña? Bueno, el presidente electo ha definido claramente una serie de cuestiones. A mí me ha llamado muy positivamente la atención algunos de los términos de su discurso el domingo por la noche, domingo pasado, cuando él habla de que va a ser gestor y garante de la unidad nacional, ¿no? Y cuando habla de que terminó el conflicto entre paraguayos y que este es el momento en que todos somos Paraguay, cuando alguien le sugirió que todos somos lista 1, ¿verdad? Simplemente en el momento de la euforia. Esto es un concepto muy importante que habla hacia una voluntad hacia la construcción de consensos políticos. Por otra parte, en los últimos días, en la semana pasada, hasta que está terminando también, el presidente electo ha señalado que él va a trabajar en la búsqueda y la construcción de consensos, como por ejemplo, para lo que tenga que ver con la reforma de justicia. Si bien él no es un integrante del Poder Judicial, dejó bien en claro que no está en su ánimo como titular de otro poder del Estado el confrontar o chocar con el Poder Judicial o con el Poder Legislativo, pero que sí iba a liderar la construcción de consensos. Bueno, esto es algo que él piensa trasladar evidentemente a todas las áreas de su gobierno traducidas en políticas públicas, sea en el área educativa, sea en el área de la salud, sea en el área de la economía, sea en el área de la atención social. Durante su campaña, él propuso las propuestas de Mario Abdo, y esas propuestas están concentradas fundamentalmente en 12 puntos que abarcan justamente estas 12 áreas. Y yo quisiera, lógicamente, ver que en esto haya un área que no está mencionada directamente, explícitamente, sino que están implícitas en las otras áreas, que es justamente de lo que estábamos hablando, la construcción de consensos políticos. ¿Por qué? Porque en la política y en la voluntad política, como acá se señaló, es donde nace toda la acción para las otras áreas de gobierno. Sería muy interesante, ya ha pasado más de 40 años de los pactos de la Moncloa, pero sería muy interesante que el presidente electo reedite algo similar al estilo Paraguay, donde determinadas líneas políticas, determinadas líneas sociales, determinadas líneas culturales puedan ser ejes de este periodo gubernativo y que se traduzcan en acciones positivas para todo nuestro país. Ahora, Camilo, el problema es, digamos, del diseño de las políticas públicas o de los que implementan la política pública. Es decir, tenemos una política pública en términos de construcción bien y nada objetable, solamente el problema de quiénes implementan o ambas cosas. Por eso tenemos estos déficits en áreas educativas, en áreas de salud, en el tema habitacional. O un tercer elemento, es una cuestión histórica, que tanta es la demanda que cualquier política pública en función del gobierno siempre es insuficiente. Sí, bueno, yo creo que es un poco de todas las cosas que dijiste, Francisco, ¿verdad? En primer término, el planteamiento es un poco amplio, ¿verdad? O sea, no se puede hablar de política pública como una sola política pública, digamos. O sea, cada alineamiento de política pública es específica y es determinada también a un contexto territorial, un contexto histórico. Entonces, es difícil hablar de una sola política pública, ¿verdad? Y de alguna manera todas las tres cuestiones que planteaste tienen evidentemente que ver. Nosotros hemos tenido en los ministerios, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, excelentes técnicos, excelentes personas con experiencia en esos temas, pero efectivamente son demandas
que vienen de muchos años de retraso, ¿verdad? Entonces, la expectativa ciudadana respecto a esos cambios, por supuesto que con cada gobierno que se renueva es enorme, ¿verdad? Y el plazo que tiene cada gobierno para generar realmente los cambios quizás no es suficiente para lo que uno espera ver, ¿verdad? Son demandas, vos las mencionabas, en materia de, imagínate lo que dijiste vos, ¿verdad? En materia de infraestructura, 1% de escuelas rurales son las que están en condiciones. Esto es un escándalo para un Estado que se define como Estado social de derecho, ¿verdad? 11% de escuelas en zonas urbanas y 1% en zonas rurales. O sea, estás atacando el derecho humano fundamental que es la educación, digamos. Entonces, estas son cuestiones escandalosas que no se resuelven efectivamente en 5 años. Lo que sería interesante es ver una continuidad en esa política pública que yo creo que en algunos ámbitos se está dando. Yo creo que en educación hay programas que tienen cierta continuidad. Perdón, en vivienda, en salud. Social. El problema es que son tan dramáticas las necesidades, ¿verdad? Que falta el tiempo también para que eso se pueda empezar a ver. Después tenemos otro factor que no se puede desconocer, que es la corrupción, ¿verdad? O sea, la corrupción en nuestras instituciones públicas que privan a nuestros niños, a nuestros jóvenes del acceso a derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Y eso es una cuestión que el Estado, con voluntad política, tiene de una vez por todas que poner un coto a ese tema, ¿verdad? Bueno, evidentemente el presidente electo tiene muchísimos desafíos, pero quiero simplemente 2 desafíos lanzar y cumplir con mis anunciantes y vamos a la pausa. La primera cuestión, ¿se va a convocar para la reforma de la Constitución Nacional? Y lo que venimos manifestando aquí en Visión País, la preocupación es, ¿hay gente formada dentro de la clase política para lograr de alguna manera una mejor constitución que la que está vigente? Y la segunda cuestión, no olvidemos que a esta clase política, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, tendrán la gran responsabilidad política de la renegociación del Tratado de Itaipú. Brevísima pausa. Cuando hablamos de los números en términos de déficit, nos encontramos con lo que solemos denominar escándalos éticos. Lo que hace al tema del déficit de infraestructura, digamos, escolar, lo que hace al tema justamente del área de la salud, déficit habitacional, etc. Lógico, son demandas históricas. Ahora, el que termina finalmente, hablando mal y pronto, pagando de todo esto es la ciudadanía. Somos apenas 7 millones. ¿Se podrá revertir esta situación social de nuestros ciudadanos que no acceden a sus derechos fundamentales? ¿Y qué habría que hacer para que en estos 5 años que dura el periodo del presidente de la República y de los legisladores, entiéndase senadores y diputados, pueda revertirse esta situación? ¿O estamos condenados a padecer, digamos, la negación de los derechos fundamentales? Karina, Juan Pablo. Bueno, creo que ahí el elemento que falta colocar en el análisis es el rol que jugarán las organizaciones sociales, la ciudadanía, los propios partidos políticos como instancia de participación, porque finalmente también se trata de la presión que se pueda ejercer desde afuera, tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, para que evidentemente estos recursos vayan y se destinen donde se tengan que destinar. O sea, lo que vos planteabas, Francisco, en el bloque anterior, en términos del rol del legislativo, quién toma la decisión final en nuestro país, también tiene que ver con eso, con un enlace más maduro, más democrático, más institucionalista de esa relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pero también la correlación de fuerzas de afuera, de la forma en que efectivamente se pueda presionar para que los recursos que tenemos como país vayan a estas dolencias históricas que venimos acumulando desde hace tanto tiempo. El sector empresarial, Juan Pablo, sin lugar a dudas, tiene también una responsabilidad
social y política, digamos, en todo esto. En todo sentido, sí, es cierto. Y yo creo que hay gremios o parte de estos gremios que están haciendo algo. O sea, y tenemos ejemplos. Está, por ejemplo, Juntos por la Educación, que es una nucleación de empresarios que están haciendo algo, una propuesta en materia educativa. Está el Grupo de Desarrollo en Democracia, DENDE, que también crea cuadros de formación sobre justamente los temas más importantes en materia política, económica, social de nuestro país, pero también esos grupos necesitan una suerte de incentivos para seguir apoyando mucho más. Yo estoy confiado y ojalá que realmente se dé la posibilidad en esta administración de una reforma del sistema tributario para poder encontrar el mecanismo de incentivos a las empresas para que puedan ser exonerados en alguna parte de los impuestos para apoyar no solamente la educación, a la salud o a otros justamente estamentos que necesitan de estos apoyos del empresariado. Pero eso debe ser, yo creo que una política pública de estrategia con estos sectores que ayuden justamente a poder apoyar la gestión pública del Estado, Francisco. Ahora, habíamos planteado antes de ir al corte que dos cuestiones grosas tiene el presidente de la República. La cuestión de la reforma a la Constitución Nacional y el tema de la renegociación del Tratado de Itaipú, que tendrá que realizarse en el 2023, pero lógicamente se tendrá que trabajar antes de que llegue el año en que se tiene que renegociar. Y queremos aprovechar la presencia del embajador, justamente con base en su conocimiento y experiencia, embajador. En primer lugar, en estos casos es mejor un perfil político para la Cancillería atendiendo esa renegociación. ¿Y por dónde tendría que ir la renegociación en términos de liderazgo del presidente de la República? Bueno, estimado Francisco, acá ya se mencionó varias veces la palabra o el concepto voluntad política. Así es que la presencia de un político con experiencia en actividad al frente de la Cancillería no va a estar mal, al contrario, puede estar muy, pero muy bien. Naturalmente tiene que estar secundado por un buen equipo de profesionales de las relaciones internacionales, que la Cancillería tiene, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene algunos o muchísimos embajadores, ministros, consejeros de altísimo nivel que van a poder estar con él codo a codo para hacer que la política exterior del Paraguay sea la más eficaz de lo posible. Por otra parte, habías mencionado también la reforma constitucional, la posibilidad de una reforma constitucional. Esto está también dentro de las previsiones del plan de gobierno, de las propuestas del entonces candidato Mario Abdo. Pero yo lo he visto en algunas de sus declaraciones públicas ser también cauto en el sentido de que para proceder a una reforma constitucional previamente tiene que haber un consenso importante entre los distintos sectores políticos que puedan participar de esa constituyente y que de hecho participan en la vida política nacional. Y esa cautela me parece muy oportuna, no es cuestión nada más de llamar a unas elecciones, ¿verdad? Porque como algunas personas mencionan, creo que vos también, ¿verdad? Lo que pueda salir de allí, si es que no existen consensos previos, probablemente pueda ser peor el remedio que la enfermedad. Y finalmente el tema de Itaipú, y te agrego yo también Yacyretá. Itaipú va a vencer allá en abril del 2023. La Cancillería ya está trabajando en esos aspectos. Naturalmente hay cuestiones que no se pueden explicitar públicamente antes porque esto va a ser a lo que es la estrategia de negociación, así como tampoco se sabe nada de lo que Brasil va a hacer o de lo que la Argentina va a hacer, no nos van a contar a nosotros, ¿verdad? Pero va a ser muy importante que esto, que la gente sepa que se está previendo esto y yo no tengo ninguna duda que con el ingeniero Castiglioni al frente de la Cancillería Nacional, un experto en el tema de construcción, en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de aprovechar al máximo el tratado de Itaipú y las cláusulas del tratado, y además de Yacyretá, que tenemos también la cuestión de Añacuá de por medio, se va a obtener, ya con las enseñanzas que tenemos de este tiempo que ha pasado, tenemos que obtener las mejores condiciones posibles para nuestro país. Camilo, permanentemente estamos citando, y sobre todo en los últimos programas, como un país referente a Francia, que tiene toda una escuela de formación
para los que van a incursionar o los que ya están, digamos, al frente de la administración del Estado. Obviamente nosotros en Paraguay no tenemos. ¿Cuán tan importante es una escuela de formación para gestionar los asuntos de Estado? ¿Podría ser eso de alguna manera una cuestión paliativa como para ser más eficientes en lo que hace al diseño y la implementación de las políticas públicas? Sí, por supuesto que eso va a tener una incidencia, Francisco, pero déjame decirte que la Secretaría de la Función Pública inauguró, creo que hace 2 años, o quizá un poco más, un instituto de formación en la Secretaría, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, con apoyo de la cooperación internacional, que es un espacio muy interesante en línea con lo que vos estás planteando, ¿verdad? Efectivamente hay una necesidad de una mayor demanda de calidad en los cuadros de la administración pública, ¿verdad? Y eso es muy importante. Pero habían 2 cosas que me quedaron de la pregunta anterior relacionada con las políticas públicas. Una sobre todo que me parece muy importante y no se ha mencionado, que tiene que ver con nuestro presupuesto público, ¿verdad? O sea, gran parte de nuestro presupuesto público va de vuelta a parar a gastos corrientes, pago de salario y compañía. Entonces, se puede elaborar el mejor diseño de la política pública. Si no hay un financiamiento que la haga posible, es un divague puro, ¿verdad? Disculpadme pero me parece que esto es importante mencionar, ¿verdad? La voluntad política se traduce en un presupuesto público que destina recursos a aquellas áreas sensibles que la ciudadanía demanda, ¿verdad? Perdón que te interrumpa Sí. ahí, Camilo, porque creo que estás tratando un punto nodal, digamos, de respuesta que tiene que dar el Estado Sí. en relación con los derechos ciudadanos, ¿no? Porque históricamente el Poder Ejecutivo envía un presupuesto al Congreso Nacional en donde muy poco favorece a veces a la propia educación, a la propia salud. Y como es lógico, se espera que los que representan a la ciudadanía tengan mayor conciencia. Entonces, siempre como hay una puja entre la propuesta del Ejecutivo y básicamente la consideración o el criterio que tiene el Poder Legislativo. En ese sentido, digamos, no digo que consensúen porque, a ver, son poderes autónomos del Estado, pero como clase política, yo no espero por parte del Ejecutivo, ¿verdad?, que siga presentando un presupuesto donde, digamos, solamente alcanza el 4% del PIB que se destina a la educación. Y sin embargo, a nivel de discurso político, ¿verdad?, se habla de la importancia de la educación, por ejemplo, o de la importancia de la salud, cuando hay estudios que dicen que solamente el 1.5% del PIB se destina al sistema público de la salud. No solamente en el caso del Ejecutivo, también en el caso del Legislativo. Ojo, a ver, porque las posiciones tampoco son unánimes en el Poder Legislativo. Claro. ¿Qué habría que hacer en esos casos? Hablo como clase política, por el lado del Poder Ejecutivo y por el lado del Poder Legislativo. Francisco, lo que se hace acá es repetir, variando cifras, pero se repiten las mismas matrices de presupuesto, claro, ¿verdad? Entonces, realmente lo que yo te planteo tiene que ver con una reforma estructural del Estado, ¿verdad? Por eso hablamos de reformas estructurales, ¿verdad? Y eso se vincula con lo que plantea muy bien el embajador con muy buen criterio político, ¿verdad? El consenso político. El Pacto de la Moncloa es histórico porque generó consensos en áreas estratégicas para el desarrollo de España de ahí a 10 o 15 años, ¿verdad? Entonces, el consenso político tiene que ver con eso, no tiene que ver con, como fue nuestro recordado Pacto de Gobernabilidad del 93, ¿verdad?, una repartija nomás de cuestiones puntuales. De cargos sobre todo, ¿no? Exactamente, tienen una visión país, ¿verdad?, con una mirada de cómo va a ser nuestro país de aquí a 10 o 15 años, cuál es el modelo de desarrollo, ¿verdad? Por eso es que estos temas son tan interesantes. Y te planteaba yo lo del presupuesto público, que está relacionado con una profunda reforma del Estado, para lo cual nuestros actores políticos tienen que consensuar. Acuerdo, no la misma pregunta, doctor Peña. Sí. En ese caso, ¿cómo equilibrar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo como para disponer de un presupuesto que sea
relativamente suficiente para responder a las demandas sociales. La única respuesta para esto es diálogo, ¿verdad? No hay forma en que el Poder Ejecutivo le imponga situaciones al Poder Legislativo y tampoco hay forma para que el Poder Legislativo le imponga su criterio exclusivamente al Poder Ejecutivo. Los poderes dentro del esquema de lo que es la ingeniería constitucional se controlan uno a otro y cada uno tiene la forma de, entre los tres poderes, de sea el veto, sea el juicio político, sea las distintas formas que tienen entre sí de frenar las medidas de cada uno de los poderes entre sí. Lo importante también es señalar, de acuerdo a lo que había mencionado acá el doctor, es que el presupuesto ciertamente tiene un gran componente dirigido a los gastos rígidos, pero también es muy importante recordar que esos gastos rígidos se han ido achicando durante el gobierno que se va, hasta llegar a ocupar en este momento creo que un 76% o menos del 76%, y debiéramos hacer lo posible para que esa disminución sea también una constante en lo posible, ¿verdad? Naturalmente, esto tiene otra contrapartida, que es el aumento de los ingresos a partir del Estado, ¿verdad? Aumentar la presión tributaria no parece aconsejable, por el contrario, el presidente electo ha dicho que está de acuerdo en mantener una línea de impuestos bajos de tal manera de atraer capital hacia la inversión y que sea capital con arraigo en el caso de los capitales foráneos. Lo más importante en este caso será ampliar la base tributaria, ¿verdad? Obviamente que más gente pague impuestos y que esos impuestos sean fáciles de pagar y que sean sencillos y que no sean elevados en su coeficiente, ¿verdad? Un tema interesante instala justamente el doctor Peña, porque según los últimos estudios, precisamente quien paga más impuestos en este país son los pobres y no precisamente la clase rica. Eso es un tema realmente para debatir en el contexto de lo que ya mencionábamos, de un modelo económico inclusivo. Antes de ir a la pausa, estamos hablando solamente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¿Y el Poder Judicial? Ojo, muchos de los problemas que estamos planteando tienen que ver con la responsabilidad del Poder Judicial. Es la solución lo que había dicho Nicanor Duarte Frutos cuando iba a asumir la presidencia de la República, que iba a pulverizar el Poder Judicial. La solución es cambiarle a todos los ministros de la Corte, porque la expresión pulverizar fue cambiar a todos los ministros de la Corte. ¿O qué realmente tenemos que hacer también en ese poder del Estado para que los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, estén en sintonía? Si no, no se solucionan los problemas sociales, que no solamente son teóricos, sino sufre en carne propia los pobres de este país. Brevísima pausa. ¿Cómo responder desde las políticas públicas a los derechos de los ciudadanos? Es el tema hoy justamente de análisis y desarrollo en Visión País. Incorporamos un poder más del Estado antes de ir a la pausa. El papel, sin lugar a dudas, trascendente que cumple el Poder Judicial. Si no hay seguridad jurídica, digamos, en un país donde hay una negación de los derechos ciudadanos y a veces desde el mismo Estado, la cosa se complica, Karina. En principio, el primer anillo del presidente electo habló de que efectivamente Mario Abdo iba a solicitar la renuncia de los ministros de la Corte, aunque después hizo referencia también el presidente electo de que efectivamente no era tanto así que él iba a pedir, que sí, era una cuestión que habría que revisar. Pero ¿por dónde viene? ¿Simplemente por la renuncia de los ministros de la Corte o hay otras cuestiones que habría que considerar en la estructura del Poder Judicial para que acompañe la reforma que se pretende hacer, digo bien, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo? Bueno, sí, a mí también me llamó la atención que el discurso inicial con que nos amanecimos
después de las elecciones fue justamente, incluso con uno de los voceros planteando no solamente la renuncia, sino el acompañamiento a esa sensación ciudadana de tener que hacer una transformación en el ámbito judicial, generar mecanismos de que la justicia imparta justicia, despartidizar. Me parece interesante que se lance esto como un mensaje que tiene que ser acompañado por todas las fuerzas. Recordemos que fue también el discurso de Fernando Lugo para su campaña electoral, o sea, es algo que viene siendo sentido por parte de la ciudadanía de diferentes formas y con mucha expectativa por parte de diferentes sectores a quienes están asumiendo estas responsabilidades. Ahora bien, Francisco, yo realmente no creo en modificaciones aisladas dentro de un sistema que efectivamente no sé si se quiere transformar. O sea, creo que nosotros estamos dando por hecho una intencionalidad que no sé hasta qué punto fue manifiesta. O sea, yo no sé hasta qué punto cuando hablamos de justicia tributaria todos estamos hablando de lo mismo. No sé si estamos hablando de aumentar los impuestos o de aumentar nuevos impuestos o generar nuevos impuestos. Entonces me parece que en ese gran acuerdo nacional que todos esperamos que las fuerzas vivas, las políticas, la sociedad civil puedan acompañar, también tiene que haber un sinceramiento de qué hablamos cuando hablamos de una transformación, de qué hablamos cuando hablamos de un modelo de desarrollo, de ese modelo de país. Ahí sí se va a comprender cambios en el Poder Judicial estructurales, no solamente un cambio de piezas que sencillamente maquillen una coyuntura particular, sino que realmente den garantías de la consolidación de un Estado de Derecho, que es finalmente lo que necesitamos. Cuando compartíamos, Juan Pablo, el año pasado los resultados del Latino Barómetro, nos encontrábamos con que menos del 15% de la ciudadanía paraguaya tenía confianza hacia el Poder Judicial. Sin embargo, se habla de la trascendencia e importancia de la seguridad jurídica en un país. Vos sos, aparte de periodista, también abogado, conocés básicamente bien la estructura del Poder Judicial, tu militancia en lo que es en el área del derecho a la información, tenés experiencias concretas, ¿no?, de cómo funciona el Poder Judicial. ¿Por dónde tendría que venir la reforma en ese poder del Estado? Yo creo que con un sinceramiento y una posibilidad de que la justicia de una buena vez por todas pueda ejercer como justicia, que la politización se deje de dar en la justicia de nuestro país, pero eso se va a dar solamente con hombres que estén convencidos de que tienen la posibilidad de poder fallar y ejercer de manera justa. Mientras que no exista una reforma tanto del jurado de enjuiciamiento de magistrados como también del Consejo de la Magistratura, con una profunda necesidad de autorrevisión también de estas instancias, que no sean elementos de coerción, coercitivos, digo bien, Francisco, a los magistrados, no vamos a poder tener una justicia como la que realmente soñamos. Cuando miramos ejemplos como lo que pasa en Brasil con un juez Moro, alguna vez deberíamos soñar también con tener esa clase de magistrados e institucionalidad también en materia de la justicia. Yo sé que con Karina discrepamos en ese punto en particular, pero insisto, en algún momento debemos tocar la situación de la justicia en América Latina. Exigimos institucionalidad en materia del Poder Judicial, pero nos alarmamos cuando un juez toma medidas justamente en relación a lo que está establecido en las normas. La justicia no se debate, la justicia se reforma ante necesidades que la ciudadanía considera que realmente es injusta. Pero mientras que esté en papel, la justicia se respeta, Francisco. Bueno, el último punto, Juan Pablo. Qué poco favor hizo el Poder Judicial con 6 votos contra 3 para habilitar a los presidentes de la República para ser candidatos a cargo electivo de legislador, ¿no? Poco favor a la salud y a la consolidación de la democracia. Y ahí, porque independientemente a eso, ¿verdad? Independientemente a eso, iban a ser electos, digamos. O sea, no porque la Corte, porque al final, a ver, ¿qué incidencia eso tiene en la clase política o en la conducta que van a asumir
los legisladores en su juramento el próximo 1 de julio. Nada, digamos, ¿verdad? Y eso es justamente lo que decía al inicio del planteamiento, Francisco. Cuando tenemos una incidencia de la política en la justicia y cuando tenemos peones de la clase política en cargos tan importantes como la Corte Suprema de Justicia, pasa esto. La Constitución Nacional es clara. Los presidentes, al terminar su mandato, se vuelven automáticamente en senadores vitalicios. Eso no se respeta. Y cuando planteamos ese tema, estamos especulando justamente y estamos analizando a criterio del beneficio de una poca persona. Hablaremos de eso como único tema justamente en Visión País. Por un lado, la cuestión, más que la politización, yo diría la politización, ¿verdad? En el ámbito de la justicia. Y por otro lado, también la cuestión de la judicialización de la política. Exacto. Ojo, o sea, tampoco tenemos que pensar que todos son monjes benedictinos los que tienen que conformar la estructura del Poder Judicial. Quiero plantear al doctor Peña el tema de la legitimidad del partido que está en función de gobierno. En todo este proceso de la democracia, entiéndase, del 89 a hoy, los que estuvieron en función de gobierno en el Poder Ejecutivo carecían de esta legitimidad de su partido en los grandes asuntos de las cosas administradas en el Estado. Digo, los grandes temas, desde el presupuesto general de la nación, desde el tema, pongo otro ejemplo puntual, lo de Yacyretá que se trató últimamente, se supone que si el presidente de la República es de un partido, tendría que tener la legitimidad dentro de su partido y no la disparidad de criterios de los legisladores de su propio partido en otro poder del Estado, como es el poder legislativo. ¿Usted no cree que el presidente electo tendría que iniciar ese proceso de legitimación, doctor Peña? Al principio, rápidamente quiero recordar, en el Partido Colorado, el primer presidente de la democracia fue el general Rodríguez, pero no, en esa época el liderazgo de Rodríguez era extremadamente fuerte, del sector militar también era extremadamente fuerte, se estaba asistiendo a los inicios de lo que yo llamo la desestronización, ¿verdad?, del Paraguay. Luego de Rodríguez tuvimos al ingeniero Guasmosi, no era él un hombre de la política profesional, pero digamos tenía también sus operadores dentro del Partido Colorado. Después ya vino el proceso Cubas, ¿verdad? Luego González Maqui, Nicanor Duarte Frutos, etcétera, etcétera. Con Nicanor Duarte Frutos vemos el primer político profesional, digamos, dentro del partido. Sí, porque primero fue electo el presidente del partido, después pide permiso y es elegido presidente de la República. Colorado. Naturalmente, el caso de Marito lo habías mencionado, Mario Abdo Benítez lo habías mencionado hace un rato, él fue congresista, o fue senador. El vicepresidente electo también fue diputado, y no solamente diputado, sino que presidente de la Cámara de Diputados, así que van a tener la ocasión de generar muy buenos enlaces con el Poder Legislativo, así lo esperamos, y de también trasladar, actuar como poder de transmisión de esa voluntad política hacia el partido. Pero, porque los partidos políticos muchas veces son grandes maquinarias que llevan a... Pero es una cuestión que necesitamos que el presidente de la República ejerza ese liderazgo hacia el interior de los partidos, de su partido político, y que tenga también la capacidad suficiente para convencer a los demás operadores y a los líderes de los otros partidos políticos para impulsar determinadas políticas públicas. Sin lugar a duda, eso será un gran desafío. Me queda un minuto, Camilo. Para revertir esta situación, había señalado que son demandas históricas, son muchas, a veces 5 años no es suficiente, pero a ver, no puede terminar pagando esa deuda histórica los ciudadanos. Claro. El Estado tiene la obligación, los ciudadanos tienen el derecho. Entonces, ¿qué habría que hacer para que los ciudadanos paraguayos accedan a los derechos que están establecidos en la propia Constitución Nacional y en otras disposiciones legales? A ver, Francisco, de vuelta, creo que la consulta es bastante compleja en el sentido de que no hay una sola respuesta para esa pregunta, ¿verdad? Me parece que lo que sería importante es que este gobierno pueda mostrar a la ciudadanía claras intenciones, claras acciones de dar un giro, ¿verdad?, de lo que se vino haciendo hasta ahora, un giro hacia una política social más inclusiva,
¿verdad? Y que sean sobre todo acciones efectivas, ¿verdad? Todos estos números que vos estabas mencionando, como decíamos, son cuestiones que groseramente violentan la concepción natural de nuestro Estado social de derecho. Entonces, yo creo que con que el presidente electo pueda mostrar una decisión clara de revertir o de iniciar en su gobierno la posibilidad de revertir estos indicadores sociales, yo creo que va a ser muy importante. No se le puede pedir a él ni a ninguno que sea electo que él pueda reducir de manera drástica en 5 años situaciones sociales que son centenarias, ¿verdad? Pero sí se le puede exigir que tome decisiones claras y concretas y que sean sobre todo decisiones eficaces, ¿verdad? Que vayan gradualmente reduciendo las condiciones de inequidad social en las que estamos, ¿verdad? Bien, agradecemos a nuestros invitados. Se me fue el tiempo. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo Peña, por colaborar con Bueno, nosotros. muchas gracias por la invitación. Y Muchas saludos gracias por los 10 años del programa, ¿no? Camilo Filártiga, gracias. Gracias, Muy Francisco, amable. gracias. Muchas gracias. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos la conclusión de nuestro programa. El próximo gobierno tiene muchísimas demandas y necesidades ciudadanas a lo que debe responder. Pero tenemos que ser también muy claros en esto. No depende solamente del poder ejecutivo, sino fundamentalmente de la clase política. Y cuando focalizamos nuestra mirada en la clase política, nos estamos refiriendo a los 3 poderes del Estado. La reforma del Estado es urgente e imperiosa. La reforma del poder legislativo en el sentido de leyes que atiendan más las demandas ciudadanas, del poder ejecutivo en diseñar una economía mucho más inclusiva y del poder judicial en donde la administración de la justicia sea efectiva, pronta y barata y tenga la garantía y la confianza de los ciudadanos hacia su justicia. Para que todo esto pueda ser una realidad, pueda materializarse, dependerá de los acuerdos y consensos que debe construirse en nuestra clase política. Y ahí el liderazgo del presidente electo, Mario Abdo Benítez, será fundamental. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.